Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a hacer que el corazón nos dé un vuelco. ¿Ya vieron el título, verdad? 07 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Dios mío. ¿Están listos para el chisme? Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans acérrimos de las novelas turcas, y en especial, de las parejas icónicas que nos regalan. Y bueno, Burak y Neslihan son de esos. Han sido protagonistas de una historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla, sufriendo, riendo, llorando y sobre todo soñando. Por eso, cuando escuchamos que algo importante está pasando con ellos, es imposible no prestar atención. Así que prepárense para desentrañar esta noticia, porque hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles, rumores, especulaciones y, por supuesto, las verdades que podamos encontrar. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, aquí les tengo los mejores análisis, las últimas noticias y todos los detalles jugosos del mundo de las novelas turcas. Así que a suscribirse. Ya saben, es completamente gratis y les asegura no perderse nada. Bien, ahora sí empecemos con esto. El 7 de septiembre de 2025. Ese día, las redes sociales y los medios de comunicación estallaron. La noticia corrió como la pólvora y la verdad es que nadie se lo esperaba. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, estaban en el centro de la tormenta. ¿Qué había pasado? ¿Una pelea? ¿Un nuevo proyecto? ¿Algo peor? Todo comenzó con algo muy simple en realidad. Un comentario en una fotografía. Sí, ya saben, esas cosas que parecen inofensivas pero que pueden desatar el caos. Fue una foto que Neslihan subió a su Instagram, una foto de ella y su esposo, Kadir Doğulu. La foto era normal, tierna, como cualquier foto de pareja. Pero un comentario en particular llamó la atención. Un comentario de Burak. El comentario decía algo como, te ves radiante, Neslihan. Siempre serás especial. Y claro, a simple vista podría parecer un simple halago de un colega, de un amigo. Pero el tono, la elección de las palabras, todo sugería algo más. Y claro, en el mundo del espectáculo cualquier cosa es susceptible de análisis y especulación. Pero lo que realmente encendió la mecha fue que, minutos después, Burak borró el comentario. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo retractarse? Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. ¿Había algo oculto? ¿Se había arrepentido de decir algo que no debía? ¿O simplemente se dio cuenta del impacto que podría tener ese pequeño mensaje? A partir de ahí, la situación se descontroló. Los fans, los medios, todos querían saber qué estaba pasando. Comenzaron a circular rumores de todo tipo, que Burak y Neslihan aún sentían algo el uno por el otro, que Kadir estaba celoso, que había una crisis matrimonial. En fin. Las redes sociales se volvieron un hervidero de teorías y conjeturas. Lo interesante es que en ese momento los involucrados no dijeron nada. Ni Burak, ni Neslihan, ni Kadir hicieron declaraciones. Se mantuvieron en silencio, lo que por supuesto, avivó aún más la llama de la curiosidad y la especulación. Este silencio, en mi opinión, es lo que más contribuyó a la magnitud de la noticia. Porque, seamos honestos, en este tipo de situaciones, la falta de respuesta es una respuesta en sí misma. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a investigar a fondo. Periodistas y paparazzi se lanzaron a la caza de cualquier pista, cualquier indicio que pudiera revelar la verdad. Comenzaron a rastrear los movimientos de Burak y Neslihan, buscando fotos, vídeos, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Se habló mucho de un supuesto encuentro secreto entre ellos en un restaurante, de una cena romántica, de miradas cómplices. Todo alimentaba la fantasía de los fans. Y claro, la prensa no tardó en relacionar la situación con el nuevo proyecto televisivo en el que Neslihan y Burak estaban trabajando juntos. ¿Sería este el detonante de todo? ¿El hecho de volver a compartirse después de tanto tiempo había reavivado viejos sentimientos? Por otro lado, también se especuló sobre la salud de Kadir Doğulu. Algunos medios afirmaron que estaba pasando por un momento delicado,
lo que por supuesto, añadió un nuevo ingrediente a la ya compleja situación. ¿Estaba esto relacionado con la supuesta tensión entre Burak y Neslihan? ¿Cómo afectaba esto a su relación? Las preguntas se multiplicaban. Las redes sociales explotaban y las opiniones estaban divididas. Algunos apoyaban a Kadir, otros a Neslihan y otros simplemente querían ver a Burak y Neslihan juntos. La nostalgia por la pareja que alguna vez protagonizó una de las novelas más exitosas de Turquía. Era palpable. La gente recordaba las escenas, los besos, las miradas. Y claro, soñaban con una segunda oportunidad. Lo cierto es que a pesar de todo el ruido y la especulación, la verdad seguía siendo un misterio. No había pruebas concluyentes, solo rumores y conjeturas. Y en medio de todo esto, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué estaba pasando realmente entre Burak y Neslihan? La respuesta llegó como suele suceder, de forma inesperada. No fue una entrevista, ni una declaración oficial, ni una foto filtrada. Fue una publicación en Instagram. Una publicación de Kadir Doğulu. En la publicación, Kadir compartía una foto de él y Neslihan, abrazados y sonrientes. En el pie de foto escribió un mensaje muy claro: mi amor, mi vida, mi todo. Juntos siempre. El resto es ruido. Un mensaje contundente, directo, que buscaba acallar los rumores y dejar claro que su relación con Neslihan era sólida y estaba por encima de cualquier especulación. A continuación, Neslihan repostó la foto en su propia cuenta, añadiendo un mensaje aún más directo: mi corazón, mi hogar, mi Kadir. Gracias por tu amor, por tu apoyo, por tu paciencia. Lo demás, no importa. Con estas publicaciones, la pareja cerraba el círculo y ponía fin, al menos momentáneamente, a la tormenta mediática. Pero, ¿qué pasó con Burak? ¿Qué opinaba él sobre todo esto? La respuesta llegó a través de un comunicado. Un comunicado en el que Burak, sin mencionar directamente a Neslihan ni a Kadir, expresaba su respeto por ambas partes y pedía a los medios y a los fans que respetaran su privacidad. Dijo algo así como: todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a nuestra vida personal. Les ruego que respeten esto. En ese momento, la situación se calmó un poco. Los medios, al menos por un tiempo, dejaron de perseguirlos. Los fans, aunque algunos decepcionados, entendieron que la vida privada de los famosos merecía respeto. Y el 7 de septiembre de 2025 quedó marcado en la memoria como el día en que una simple foto y un comentario desataron una tormenta en el mundo de las novelas turcas. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón detrás de todo? ¿Por qué Burak comentó esa foto? ¿Qué sentía realmente? La verdad, amigos, es que nunca lo sabremos con certeza. Quizás fue un simple gesto de amistad, un halago inocente que se sacó de contexto. O quizás había algo más, algo que solo ellos saben. Y quizás, en el fondo, es mejor así. A veces el misterio es más interesante que la propia verdad. Lo que sí sabemos es que este episodio nos recordó la fragilidad de la fama, la voracidad de los medios y la importancia de la privacidad. Y sobre todo nos enseñó que al final del día, lo que realmente importa es el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Así que en resumen, la impactante noticia del 7 de septiembre de 2025 fue un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Un simple comentario desató una tormenta de rumores y especulaciones, pero al final, la verdad prevaleció, y el amor demostró ser más fuerte que cualquier chisme. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son tan fans de las novelas turcas como nosotros. Y por supuesto, no se vayan sin dejar su me gusta si les gustó el vídeo, y sin suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas novedades. Y recuerden, la mejor manera de no perderse el chisme es estar suscrito al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.